En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el padre Francisco Fernández Carvajal en su estupenda colección Hablar con Dios, en la meditación sobre el Evangelio de hoy, que es la continuación del pasaje del joven rico. Los apóstoles vieron con pena, el Señor también, cómo se marchaba aquel joven que no quiso dejar a un lado sus riquezas para seguir al Maestro. Lo vieron partir con esa tristeza peculiar del que no corresponde a lo que Dios le pide. Todos quizás pensaron que podía haber sido uno del grupo de los más íntimos, uno de los apóstoles, uno de aquellos que escucharon confidencias entrañables de Jesús y recibieron más tarde el mandato de evangelizar el mundo, de ir con la doctrina de Cristo hasta los confines de la tierra. En este contexto, mientras reemprenden la marcha, el Señor les dijo: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? El asombro y la pregunta de los discípulos, que eran todos pobres, de escasos recursos, indica que tenían claro que el Señor no hablaba de ricos en sentido puramente material, sino de aquellos que tienen su corazón apegado a los bienes materiales. Quien pone su corazón en los bienes de la tierra se incapacita para encontrar al Señor. La alternativa es o tener como fin supremo a Dios, al que se alcanza también a través de las cosas materiales como simples medios que son, o poner las riquezas como meta de la propia vida. Las riquezas en sus muchas manifestaciones: deseo de lujo, deseo de poder, de comodidad, de poseer más. El corazón se orienta según uno de estos dos fines: o Dios o las riquezas. Quien tiene su corazón repleto de bienes materiales no puede amar a Dios. No se puede servir a Dios y a las riquezas, enseñó el Señor en otra ocasión. El término arameo original de riquezas, el término que utilizó el Señor, es mamón, que significa un ídolo, el dios de la avaricia. Indica también la avaricia, la codicia o el afán o deseo desordenado de poseer riquezas. ¿Por qué se trata de un ídolo?
por un doble motivo. Primeramente porque el ídolo es un sustitutivo de Dios, se le pone en lugar de Dios. En segundo lugar, por su contenido. Más allá del dinero, simple unidad monetaria, el ídolo Mamón simboliza un instrumento de la voluntad de poder, un medio de posesión del mundo, una expresión del afán desordenado por las cosas terrenas. El que pone su deseo en las cosas de la tierra como si fueran un bien absoluto, comete una especie de idolatría, corrompiendo su alma, como se corrompe con la impureza, y con frecuencia acaba uniéndose a los príncipes de este mundo, que se levantan contra Dios, contra Cristo. El amor desordenado a los bienes materiales, pocos o muchos, es un gravísimo obstáculo para el seguimiento de Cristo, como se manifiesta en el pasaje del joven rico y en las duras y enérgicas palabras con que el Señor condena el mal uso de las riquezas. Por eso debemos de examinar con frecuencia si vivimos la sobriedad, si vivimos la templanza, si estamos realmente desprendidos de las cosas de la tierra, si valoramos más los bienes del alma que los del cuerpo, si utilizamos los bienes terrenos para hacer el bien, si los bienes terrenos nos acercan a Dios o nos separan de Dios, si somos moderados en las necesidades personales, restringiendo los gastos superfluos, no cediendo a los caprichos y vigilando la tendencia a crearnos falsas necesidades. Si somos generosos al compartir, también tenemos que ver si cuidamos las cosas de la casa, los instrumentos de trabajo o de estudio, si no desperdiciamos el agua, la comida. Luchemos por tener nuestro corazón puesto en Dios y desprendido de los bienes terrenos. Sería una pena perdernos a Jesús por tener el corazón puesto en los bienes terrenos, bienes de por sí caducos y que tarde o temprano vamos a dejar. Nos dice el Papa Francisco, cuando un cristiano está apegado a los bienes terrenos, hace el mal papel de un cristiano que quiere tener dos cosas, el cielo y la tierra. Cuando se quiere estar con Jesús y con el mundo, con la pobreza y con la riqueza, surge un cristianismo a medias, que busca la ganancia material. Es el espíritu de la mundanidad. El dinero, el placer, el éxito deslumbran, pero luego desilusionan. Prometen vida, pero causan muerte. El Señor nos pide el desapego de estas falsas riquezas para entrar en la vida verdadera, la vida plena, auténtica y luminosa. Preguntémonos nosotros, ¿preferimos la alegría que nos da Jesús o la tristeza en el corazón que nos ofrece la mundanidad? Prefiramos la alegría que nos da Jesús, que es la única alegría verdadera. Que la Virgen María nos ayude a abrir nuestro corazón al amor de Jesús, el único que puede colmar nuestra sed de felicidad, el único amor que puede llenar verdaderamente nuestro corazón.